por ahí, pues, y por ahí, por falta de quizás de tener algunos protocolos o parámetros que seguir, si es que tienen alguna consulta o duda, no hay ningún problema, me pueden interrumpir o pueden levantar la mano y se les resuelve sin ningún problema como tal. Sí, entonces en este caso, bueno, voy a empezar con el tema que como ya mencionaron es las consideraciones que tenemos que tomar para una toma de color precisa en odontología. Para esto sí es importante recalcar que vamos a tocar diferentes puntos que sí considero importante, sobre todo para diferentes situaciones. Como ustedes pueden ver en el glosario, vamos a empezar con la teoría del color en términos generales para que se entienda mejor el contexto o se entienda mejor también los colorímetros independientemente de la marca, así como las propiedades, características ópticas que hay por parte del diente, que justamente va a ser aquí el personaje principal, por así decirlo, los factores que influyen, sean ambientales, sean directos o indirectos. Y de igual manera, no hay que dejar de lado el tema de los materiales, que también a día de hoy, que ya se está avanzando bastante en la tecnología, también hay nuevos materiales, o bueno, hay nuevos biomateriales que también nos permite justamente poder restaurar o realizar restauraciones en boca. Asimismo, como las recomendaciones, tips y por último, avances tecnológicos de estos, que también muchos, tanto técnicos como odontólogos, lo están tomando en cuenta o lo están implementando en su clínica o en su laboratorio para justamente, pues, al final, el final idea es trabajar en conjunto para justamente poder hacer el trabajo de forma mucho más precisa y en menos tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la teoría del color. Para esto hay que entender cómo funciona la luz, ¿sí? Que va a ser justamente el encargado de pues, brindarnos la información con respecto a la toma de color. De por sí existen bastantes colores en el ambiente, ¿sí? Y estos colores aparecen porque es la reflexión de la luz que hay sobre un objeto. Al ojo humano realmente no llegamos a visualizar todos los espectros electromagnéticos, solo tenemos una pequeña parte que con el tiempo, la práctica, la experiencia, uno ya pueda notar diferentes tonalidades, es diferente, pero en realidad, como les menciono, solamente es un tema de práctica y por así decirlo, de agilizar o de poner en prueba nuestro ojo, sí, como tal. Entonces, los fenómenos importantes que van en relación con el diente y la luz van a ser justamente los que están acá en pantalla. La reflexión, que justamente es el choque de luz contra con nuestro diente, en este caso contra el esmalte, la absorción que tenga a nivel, en este caso, de tercio medio, que también nos va a dar parte del croma, o sea, va a ser un poco más, no va a ser algo liviano, sino que va a darnos una mayor tonalidad, así como la difracción o difusión, que como se ve aquí en la gráfica, se refiere a que va a traspasar y en este caso, como sabemos que los dientes tienen bastones de hidroxiapatita, pues justamente ello va a hacer que haya una difusión de esta luz en nuestros dientes y la transmisión que, como se ve en la gráfica, normalmente a tercio incisal, ya que sabemos que a ese nivel, bueno, de forma anatómica, pues la estructura es mucho más delgada y pues por ende va a haber mayor pase de luz. Sí, entonces estos son factores o fenómenos que de por sí ya están en el diente que de igual manera hay que tomarlos en cuenta, en consideración. Y aquí en realidad está más resumido para que se entienda o si ustedes desean le pueden tomar captura o lo pueden tomar en cuenta para entender mejor cuál va a ser el resultado visual de lo que acabo de mencionar con respecto a los fenómenos ópticos. ¿Sí? Sobre todo con los términos, porque sé que muchos utilizan el término de translucidez o el término de croma, el término de lo que es el matiz, que igual vamos a ver acá, pero aquí está mucho más resumido para que se entienda mejor, entendamos mejor la figura con respecto al diente y su comunicación, en este caso su relación con la luz, en este. Bien, lo que vamos a primero comenzar son las propiedades del color, ya netamente yéndonos por la parte de los colorímetros. Hay bastantes marcas en el mercado. A día de hoy todavía sé que utilizan los colorímetros de ChromaScope, los de Vita. En este caso nosotros utilizamos los de la guía AD, que fue la evolución de ChromaScope, porque Ivoclar pues hizo la modificación en nomenclaturas. Y en este caso hay que tomar en cuenta que todos los colorímetros, independientemente de la marca, notamos que tienen diferentes tonalidades. Algunos son un poco más claros, otros un poco más oscuros,
pero en realidad todos van a partir de los colores básicos o primarios que son rojo, azul y verde. Sí, pero en este caso, como ustedes pueden ver en la imagen, podemos notar que los tonos A son un poco más cálidos, los tonos B son un poco más brillantes, los tonos C ya son grisáceos y los tonos D son un poco más oscuros, ¿sí? En este caso tenemos que tomar en cuenta que normalmente los tonos más claros, independiente, bueno, en este caso en relación con la guía AD, va a ir más de la mano con los tonos A1, A2, B1 o B2, que si ustedes notan son muy similares incluso si es que lo vemos en físico, tendemos a pensar que es casi lo mismo, pero realmente tienen ciertas características, sobre todo con el tema de los grisáceos, que hace que se diferencie uno del otro, así como los tonos medios y como los tonos oscuros que sostengan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar a qué matiz o a qué grupo de colores claros, medios, oscuros pertenece la pieza dental a la que estamos tomando el color. Una vez que identificamos estos, va a ser mucho más rápido para nosotros poder darle al paciente, sacar del colorímetro de todos los dientes, pues los más parecidos entre sí y poder hacer la toma de color mucho más precisa, sin tanta confusión, porque a veces tener todo el colorímetro en la mano y tratar de ver todos al mismo tiempo también nos puede marear y también pueden haber errores por eso. Sí, entonces en este caso lo primero es identificar a qué matiz, a qué tonalidad pertenece, a qué grupo pertenece el diente que estamos tomando el color, para después ya hacerlo de forma mucho más precisa. De igual manera, en realidad en todos estos aspectos que vamos a tocar, igual les estoy poniendo un cuadro, sobre todo por los comentarios visuales de uso clínico, ya que en las gamas de colores mayormente se van a diferenciar entre colores para pacientes mucho más jóvenes, como los tonos B, o pacientes ya de mayor edad, adultos mayores, que mayormente son tonos C o D porque son más grisáceos, porque son más oscuros. O incluso para pacientes que tienen o que han tenido el tema de lo que son fumadores, y de igual manera pues se va a pigmentar sus dientes y ya de frente podemos identificar que puede ser un tono C o un tono D y ya dejar de lado los tonos claros, ¿sí? El segundo punto que vamos a tener que visualizar en la toma de color, aparte del matiz que acabamos de ver, es el croma. El croma básicamente es la saturación o la intensidad que va a tener el color. Si, por ejemplo, en nuestro día a día, cuando vemos un color, algunos dicen un rosado, hay rosado pastel, hay fucsia, todos son de la misma gama de color rosas, pero tiene diferentes intensidades ya. Esa intensidad tal cual es el croma. En este caso, por eso es que puse tres, en este caso colorímetros, el A1, el A2 y el A3, que son de la misma familia, porque todos son tonos A, pero el croma del A1 es mucho más claro a diferencia del A3, que es un croma mucho más oscuro, que tenga mucho mayor pigmento. Entonces, ya viene identificado en este caso, la parte inicial que era el matiz, identificamos el croma, la intensidad en relación con el diente que estemos tomando el color. Y de igual manera, pues vamos a visualizar que en los dientes más jóvenes van a ver un croma va a haber menor croma, ¿sí? Por lo mismo que pues hay mayor pase de luz, no ha habido tantos, en este caso, saturaciones por otros factores, como mencioné hace un rato, de ser fumadores o ser bueno, bebedores. Y también con respecto a los adultos mayores, que van a hacer un croma mucho más pigmentado, que ya son tonos mucho más oscuros, como ustedes pueden notar acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos lo que es la matiz, ya tenemos lo que es el croma y ahora vamos a ver lo que es el valor. El valor es inversamente proporcional, por así mencionarlo, porque en sí es la cantidad o la luz que se va a reflejar sobre nuestro diente. Normalmente cuando tomamos una fotografía y queremos también nosotros identificar el valor que tiene esta pieza dental, tenemos que ponerle un filtro, en este caso de tonos blancos y negros, para ver qué valor tiene, si es que es un valor alto o es un valor bajo. En este caso, los valores altos se van a ver mucho más claros y los valores bajos se van a ver mucho más oscuros, mucho más apagados. Entonces, con esto también nos ayuda justamente a visualizar o a saber qué tonos, o sea, en este caso, si es que es un tono A, un tono B o un tono C, tiene valor mucho más alto o mucho más bajo. ¿Sí? Si es que es más luminoso, o por el común tono B, el B1 es muy claro, casi similar a la 1, pero en cambio, a diferencia de los tonos C o D, los tonos C y D tienen un valor mucho más bajo porque son más oscuros. Sí, entonces ya con esas tres informaciones de lo que es el matiz,
el croma y ahora el valor, podemos identificar mejor en qué grupo va a pertenecer el diente que vamos a tomar el color, para no tener que utilizar todo el colorímetro y estar buscando y por ahí mareándonos, pues porque ver tantos colores al mismo tiempo sí puede ser un poco agotador visualmente y ello también puede alterar justamente la toma de color de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya habiendo tocado los que son las propiedades del color, vamos a ver las características ópticas del diente. O sea, ya no vamos a ver netamente el color, sino ya en relación del diente como tal. El diente tiene translucidez, tiene opalescencia y tiene fluorescencia. Ya, características propias que tienen por un tema anatómico, como mencioné hace un rato, por los bastones de hidroxiapatita, etcétera. Pero en este caso, primero vamos a empezar con la translucidez. Son términos que de igual manera se manejan bastante, sobre todo en cerámica, cuando es un tema de devolver el color o devolver una pieza que justamente lo que se busca es imitar a la naturaleza. Entonces, en este caso, los dientes tienen translucidez en el sentido que va a haber un pase de luz, sobre todo a nivel del esmalte, que en este caso serían los bordes incisales, por ejemplo, de los dientes anteriores. De igual manera, nosotros ya por estructuras anatómicas podemos saber que hay mayor translucidez en el esmalte a diferencia de la dentina, que es, bueno, hay menos translucidez por lo mismo que ya está, ya es una anatomía o una capa pues inferior, o que ya es una capa mucho más gruesa, por así mencionarlo, y de igual manera hay menos pase de luz. Sí, entonces, en este caso, la translucidez que nosotros notamos en los dientes es una característica propia del esmalte, no de la dentina como tal. Y de igual manera, notar justamente en qué pacientes o en qué caso nosotros vamos a tratar de dar más translucidez o menos translucidez, dependiendo también de su edad. A un paciente, por ejemplo, mayor, no le voy a, sí le podría dar mayor translucidez. En este caso en pacientes mayores o adultos tienen mayor translucidez a diferencia de un paciente joven que hay menos translucidez, por lo que se ven como un tono más tiza o un tono un poco más blanquecino. Entonces, si es que viene algún paciente que mucho está de moda, por así decirlo, hacerse carillas y bajarse años, en este caso bajarse la edad, en este caso con los dientes, también podríamos tomar esta referencia para hacer un engaño óptico o visual para justamente llegar a lo que el paciente nos pide. ¿Sí? Si es que es un paciente mayor pero quiere dientes más jóvenes y pues quiere sentirse más joven, pues claramente le daríamos menos lucidez en borde incisal para que vaya a la par con lo que él desea o él nota. De igual manera tenemos lo que es la opalescencia. La opalescencia básicamente son los bordes translúcidos, en este caso los bordes incisales de nuestras piezas. Van a haber dos tonos, en este caso uno que es un tono azulado o violáceo y un tono que es un poco más anaranjado o cálido que en ese caso hay cuando hay mayor transmisión y es azul o celeste cuando hay más reflexión, o sea, choca la luz y se va, en cambio, cuando es un tono un poco más anaranjado, la luz tiene mayor retención en nuestro diente, ¿sí? De igual manera tenemos lo que es la fluorescencia, que también es un tema, bueno, es un término que en realidad se va a tocar también en materiales dentales, sobre todo porque como hay tantas opciones, como mencioné al comienzo, de darle al paciente quizás opciones un poco más económicas y también materiales que nos permita tratar de equilibrar o mimetizarse con la naturaleza, van a tener algunos materiales ya fluorescencia de por sí, mientras que otros no los van a tener, pero van a haber otros aditivos que podemos utilizar para brindar esta fluorescencia. ¿Sí? Y justamente también va de la mano con las resinas, ¿no? Al momento de hacer una restauración directa en boca, más adelante he puesto una gráfica de un estudio que si desean igual después se los puedo compartir, que hicieron con diferentes resinas de mercado para notar cuál tiene mayor fluorescencia, o sea, cuál es mucho más similar al diente y pues obviamente no le va a ser incómodo para el paciente, ¿sí? Sobre todo si es que va a una fiesta, a una discoteca. Este es el estudio que les mencionaba, es parte de, porque en realidad es un artículo pero justamente acá lo que buscamos al momento de restaurar una pieza dental es que la fluorescencia también esté de por medio para evitar este tipo de problemas, ¿no? Que se note que la restauración, pues, que el paciente se hizo una restauración como tal y de igual manera que no sea demasiado obvio porque está brilla, como un punto ahí brillante en calambre al ojo, en este caso, justamente porque tiene demasiada fluorescencia la pieza que se ha restaurado, ¿sí? Bien, una vez habiendo tocado el tema de los que son matiz,
croma, valor, ahora los que son las características ópticas del diente, ya podemos notar o tocar el tema de los factores que influyen en la selección del color. En este caso, nosotros, como les mencionaba, hay diferentes materiales. Antiguamente, bueno, desde hace años en realidad el tema de color sigue siendo un tema debatible, sobre todo porque se ha llevado desde que uno empieza a estudiar con respecto a los dientes de stock, porque también cada diente de stock, cada marca tiene un colorímetro, no todos los colorímetros son iguales, no hay un estándar, y de igual manera, en este caso, acrílicos termopolimerizables o autocurados también tienen diferentes colores, y actualmente ya es diferente que estos materiales que se utilizaban más antiguamente han evolucionado en la parte digital, por ejemplo, en el uso de provisionales pero ya con discos que se pueden fresar, que ya no son monocromáticos, o sea, de un solo color, sino que ya son multilayer, que ya tenemos una mimetización en relación con los bordes incisales que son mucho más claros, a diferencia de los, bueno, de la zona cervical o media que tiene mucho más cromas, es un poco más oscuro, ¿sí? De igual manera, ya con la parte digital, bueno, primero se empezó con los metales cerámicas, con respecto a la cerámica como tal, porque algunos tienen hidroxiapatita o tienen leucita, etcétera. Y en este caso, ya actualmente hay materiales como el circonio o el silicato que se pueden trabajar directamente en una fresadora pero que igual sigue muy de la mano con el tema del color, porque como les mencionaba, incluso entre los circonios hay diferentes tonos, no todos son iguales y tampoco son iguales al colorímetro. Tendríamos que ver si es que qué colorímetro se asemeja más a cierta marca de circonio o qué colorímetro se asemeja más a cierta marca de silicato de litio. Y así sucesivamente, como también resinas impresas. O sea, ya para no hacer restauraciones indirectas, en este caso con cerómeros sobre un modelo de yeso, se diseña en un equipo y netamente se utiliza una impresora 3D para poder reproducir las piezas que se van a restaurar y que de igual manera vienen en diferentes tonalidades, que en este caso, por ejemplo, manejan los tonos de la escala de colores Vita, que eso ya depende en realidad de cada fabricante. Depende del fabricante de circonio y silicato o en ese caso de resinas 3D, si es que va a ir de la mano con qué colorímetro y de qué marca, ¿sí? Pero si es que notamos, pues también es un tema importante tocar, porque justamente sé que también hay, bueno, hay todavía colegas que tienen ese tipo de dificultades o problemas, incluso también con la comunicación o con la información que se le da al técnico para que pueda tener bueno, pueda tener todo conglomerado y con ello pueda hacer la restauración como debería hacerlo. Sí, por ejemplo, esta es la restauración de resina impresa que justamente como les mencionaba, ya es a partir de viene en una botellita y básicamente es líquida. Entonces lo ponemos aquí en la impresora 3D y lo que hace la impresora por un sistema de fotocurado va a ir fotocurando capa por capa a la par que va a ir armando la pieza que uno va a ingresar, sea un puente, sea una corona, sea una carilla, pero ya es una opción también mucho más económica para el paciente. Justamente por ello fue que salieron al mercado. Pero acá seguimos viendo que va de la mano con el color, ¿no? Que si nos equivocamos también pues no, no se va a ver muy estético que digamos. En este caso, como les mencionaba, no hay una guía de color universal. Entonces, por lo mismo que no hay una guía de color universal, tenemos que saber con qué materiales vamos a trabajar y si nuestro laboratorio también va a tener el mismo colorímetro o si es que en caso no lo tenga, nosotros pues poder brindarle quizás solamente el colorímetro con el que queremos el trabajo final para que ellos puedan tratar de llegar. Porque incluso con la cerámica o con el mismo material como uno solo, a veces no se llega al color, a veces se tiene que maquillar si es que hay la opción de maquillaje. Y con ello, pues también podríamos o podemos tratar, en realidad podemos lograr resultados mucho más precisos, a diferencia que ustedes me digan, por ejemplo, no te voy a mandar un trabajo y va a ser un color de ChromaScope 120. Y si yo no lo tengo y yo solamente tengo la guía de, pues, si es que busco en internet, porque en internet también te dicen, creo que es parecido a una 1 o una 2 pero no es igual a que ustedes, o bueno, ustedes le den al técnico el colorímetro y ya que ellos vean si es que llegan solamente con el material como base o con aplicación o con maquillaje. Sí, entonces justamente esa comunicación clínico-técnico también tiene que estar muy empalmada justamente para evitar
bueno, que el trabajo regrese, más citas para el paciente y también incomodidad por parte de él. ¿Sí? Entonces, la información que ustedes y nosotros tenemos que compartir para que sea mucho más precisa es justamente el color final del trabajo, el color del sustrato y cuál va a ser el espesor de la estructura. Porque a veces queremos hacer un trabajo súper estético y el tallado mínimo porque el paciente quizás se queja o a veces ve por redes sociales que con algo, o sea, no le gastó tanto y logró grandes resultados, pero no en todos los casos va a ser válido. Sí, no en todos los casos va a aplicar lo que el paciente ve en redes sociales. Entonces, nuestro color final se va a definir justamente por ejemplo, en ese caso fue con el colorímetro AD. Y la toma de color tiene que ser borde incisal del colorímetro con borde incisal el paciente. No tiene que ser al revés. Si es que es al revés, voy a más visualizar o tratar de ver el color del talón de mi colorímetro en relación con el diente. Lo ideal es que sea borde incisal contra borde incisal. A partir de esto, también hay que tomar el color del sustrato, porque yo no sé si es que el paciente tiene un sustrato favorable o desfavorable para el resultado final. Es por ello que hay marcas que manejan un colorímetro, aparte del color, de los colores finales, manejan colorímetros de sustratos para justamente con ello nosotros poder incluso mimetizarlo. Porque, por ejemplo, este colorímetro que es de sustratos también viene con sus resinas en relación con los colores, tantos claros como oscuros que van del ND1 al ND9, para que uno como técnico en casos muy específicos, por ejemplo, como carillas, que son trabajos de alta estética, podamos simular el muñón del paciente y con ello sea mucho más cercana el color que vamos a trabajar nosotros en laboratorio, con diferencia del color que va a ir en boca. O sea, para evitar justamente mayores errores o que regrese el trabajo, que hay que aclararlo, o que hay que oscurecerlo, etcétera. Sí, entonces, con la información del color final, el color del sustrato y también el espesor de la estructura, nosotros podemos también definir o visualizar si es que sí se va a poder hacer el trabajo acorde con la estructura que nos están mencionando. ¿Por qué? Porque así como hay diferentes protocolos, en nuestro caso con respecto al espesor de la estructura, también hay diferentes estructuras como tal. Hay una estructura que se llama cofia simple, que en realidad va a ser la copia tal cual el muñón, no se le va a hacer ninguna modificación. Eh, no se va a alterar nada, no se va a engrosar ninguna zona, tal cual la copia del muñón. Por lo contrario, hay una cofia que se llama cofia anatómica o cofia compensada, que en este caso ya va a tener áreas un poco más gruesas, porque justamente, por ejemplo, si es que en este caso de una cofia simple tengo que agregar cerámica, pero ya al yo agregar cerámica, esta cerámica va a ser de 3 milímetros o de 3,5 milímetros, no es favorable porque la cerámica lo máximo es 2 milímetros de espesor que puede tener. Si es que yo me paso ese valor de 2 milímetros, se me va a rajar, se va a fracturar y por ende, pues va a tener que volverse a repetir el trabajo. Es por ello que algunos, dependiendo del caso, del espacio que tengamos, hacemos una cofia compensada justamente para evitar que el material que va a ir agregado a este no se fracture y no tenga que pues repetirse todo de nuevo, ¿no? De igual manera, hay estructuras tipo cutback o veneer. En realidad, muchos lo conocen como veneer, otros como cutback, pero la finalidad es la misma. La finalidad es justamente que sea en este caso, en el sector vestibular, claro, en el sector vestibular, una reducción de esta cara para que nosotros podamos agregar cerámica en caso queramos un poco más de estética. Por ejemplo, en circonio muchos están manejando hacer estructuras monolíticas, como se ve aquí en la imagen, que es toda la estructura completa y solamente llegar al color con maquillaje o incluso sin maquillaje, solamente con pulido manual se llega al color, pero y sobre todo para estructuras que quizás no necesite tanta estética, por ejemplo, en posteriores o casos muy específicos en anteriores. Pero si es un paciente que se va a restaurar bastantes piezas y es exigente en el sentido de que si es que el paciente vio en la gráfica que tenía mamelones, que tenía una translucidez, que se veía como celestito, acá se veía como amarillito, etcétera, y eso a veces no se puede lograr con el maquillaje, entonces ya haríamos una reducción, en este caso una estructura tipo cutback para agregar cerámica y hacer una estratificación, que básicamente es imitar al diente, pero de forma mucho más natural, porque tenemos
cómo poder sacar el color desde adentro, desde la base, o sea, desde la dentina. Sí, entonces, según el tipo de grosor, también podemos nosotros definir en qué tipo de estructura se puede realizar y también según el sustrato. ¿Por qué a veces uno decide hacer, por ejemplo, ¿no? Así tipo cutback y no monolítico? También puede ser porque el sustrato es muy desfavorable, o sea, es un color como un N de 9 o es así como, claro, como se ve aquí en la imagen, que tiene pigmentos marrones, tiene pigmentos tonos beige o por el contrario que es puro metal, en caso de un implante. En esos casos necesitamos un material que pueda tapar mejor ese muñón desfavorable para a partir de este, pues, poder restaurar de una forma mucho más estética la estructura, sea con cerámica, sea ya con una sobreestructura, pero igual va de la mano mucho con el espesor de este, ¿sí? Las recomendaciones y los tips que tenemos que tomar en cuenta al tomar el color, como les mencioné al comienzo, hay factores directos y factores indirectos. En este caso, primero es el ambiente. ¿En dónde vamos a hacer la toma de color? Lo recomendable es que sea un espacio de colores claros, que no haya que no sea un color demasiado oscuro, porque sabemos que ello, por la misma luz que se refleja, también va a hacer que el diente lo veamos un poco más oscuro. Entonces, lo ideal es que sea un espacio de colores claros o en ese caso paredes blancas y de igual manera que el paciente utilice ropa clara. Si el paciente viene con por ejemplo, un fucsia súper chillón, pues obviamente eso también va a mimetizarse con nuestros dientes o bueno, con el diente del paciente y también puede alterar el efecto visual que se tenga, así como no tener los labios pintados. O sea, tal cual el paciente con colores claros, sin maquillaje, si es posible, en este caso con el pintalabios porque va a ser nuestra área de trabajo. Y también la recomendación es por parte del observador, o sea, de la persona que va a tomar el color, sea clínico o sea técnico, es en relación con la distancia que tenga con el paciente. Normalmente es una distancia de 60 centímetros o que el paciente esté al mismo nivel de los ojos bueno, que el doctor o que el técnico. Y como le mencioné al comienzo, apenas viene el paciente y se va a tomar el color, con el colorímetro, sacar de frente a qué matiz pertenece. Y ni siquiera nos tiene que tomar tanto tiempo. Es como una vista rápida de que, ah, ya, este es A1 o B2, B3, saco estos y los voy comparando con estos. Si es que yo me quedo mucho tiempo con el colorímetro, créanme que se van a marear y al final van a estar viendo un color por otro, porque sí, ha pasado. Y en este caso, las pautas también, si es que van a realizar una profilaxis al paciente, que se haga antes de la toma de color, ya que ese también altera justamente el tono o el matiz que tenga nuestro paciente. Humedecer el diente puede ser con la saliva misma del paciente que pase su lengua, o puede ser en este caso con glaze o con glicerina, netamente para que esa saliva natural, bueno, ese espacio en el que se encuentra el diente en realidad es un espacio húmedo, justamente va a darnos una mejor toma de color y pues justamente la pieza que se va a restaurar sea lo más similar posible. O también podemos tomar referencia a los dientes adyacentes o antagonistas. En caso el paciente vino de un caso de otra clínica y pues ya estaba tallado y no tengo una referencia, puedo tomar los dientes adyacentes o los dientes antagonistas como tal, ¿sí? De igual manera, la retracción de los labios y las mejillas, ¿sí? Sé que hay en este caso retractores manuales que uno puede utilizar. En nuestro caso, nosotros recomendamos un producto que se llama Optragate, que justamente como ustedes ven en la gráfica, tiene diferentes tamaños. Hay tanto para pacientes adultos, bueno, pacientes con comisura o con la boca grande, mediana o más pequeña, tipo junior para los niños. Y en este caso, la forma de medirlo es sencillo. Voy a reproducir este video para que ustedes puedan ver cómo es que, o sea, cómo es que funciona y en realidad la facilidad con la que se trabaja para no incomodar al paciente también, porque ese es un material de látex pero que bueno, en la parte interna, al también ser recubierta, no le va a estar jalando o chocando netamente con las características anatómicas como la encía que tiene el paciente y tampoco les va a ser incómodo, ¿sí? Optragate es un retractor de labios y mejillas sin látex. Su flexibilidad y elasticidad únicas hacen que sea cómodo de llevar y ayuda a los pacientes a mantener la boca abierta. Antes de iniciar el tratamiento, seleccione el tamaño adecuado del Optragate.
La escala de orientación con las respectivas marcas guía impresas en la bolsa de lámina puede utilizarse como ayuda para la selección del tamaño correcto. Para facilitar la colocación, con las lengüetas apuntando hacia abajo, sujete el anillo intraoral más grueso y flexible, pasando por el anillo extraoral más fino. El anillo interior debe sujetarse entre el pulgar y el dedo corazón y presionarse ligeramente. Coloque el Optragate primero en una esquina de la boca y luego en la opuesta. Posteriormente, coloque el Optragate detrás de los labios inferior y superior. El anillo intraoral puede introducirse con mayor facilidad si la boca del paciente está relajada. La posición segura de Optragate mejora la visión general y la accesibilidad del campo de trabajo. El Optragate puede incluso dejarse en su sitio cuando se comprueba la oclusión. Para retirar Optragate, sujete la zona superior del anillo extraoral con la ayuda de una toalla de papel y tire de ella ligeramente hacia abajo para que el anillo intraoral se suelte del pliegue gingivo-bucal superior. El anillo intraoral puede entonces retirarse fácilmente del pliegue gingivo-bucal inferior y eliminarse higiénicamente utilizando la toalla de papel. Optragate, el control de la humedad más fácil. Bien, como pudieron ver en el video, justamente el manejo de es sencillo, solamente es agarrar la parte interna, bueno, el anillo interno del Optragate, posicionarlo, en este caso, en la boca del paciente y en realidad no les va a incomodar. Les hablo por experiencia propia porque también he sido paciente y también lo he probado y en realidad no incomoda, ¿sí? Es muy práctico, es sencillo. Bien, y en este caso también tenemos que tomar en cuenta la luz. El tema de la luz, como les mencioné al comienzo, la reflexión o bueno, el choque que tenga la luz sobre el objeto es justamente lo que nos va a brindar el color. Entonces, lo ideal es que sea una luz natural o un foco que tenga 5000 Kelvin, que es similar a la luz natural. ¿Sí? Si es que no tenemos o si es que el consultorio es cerrado o el ambiente es cerrado, al menos tratar de equipararlo con una lámpara diurna. Si es que tomamos con la luz de la unidad, pues claramente al chocar con el diente pues va a alterar el color que tenga el paciente realmente y pues vamos a tener problemas al momento de hacer la restauración. De igual manera, como mencioné al comienzo, identificar a qué gama, a qué matiz pertenece el diente que se está tomando el color y después identificar de forma individual con los colores que nosotros creamos que se asemejan y que sea borde a borde, ¿sí? De igual manera, podemos identificar con estos mismos colorímetros, podemos utilizarlo no solamente para el borde incisal, sino también podemos tomarlo de referencia para la toma de color en tercio medio o tercio cervical. Van a haber casos muy puntuales en los que quizás el paciente tenga bastante detalle anatómico. Por ejemplo, acá en la gráfica podemos ver que no se nota tanto los mamelones, hay translucidez, pero esta lucidez media en el borde incisal no es tan remarcado. Entonces, no habría ningún problema si es que tomamos de referencia o sea, el colorímetro como tal, ¿no? Como B1, B2 y ya está. Van a haber pacientes en los que sí se va a traslucir o sí se va a notar los mamelones, se van a ver tonos un poco más grisáceos o amarillos, por ahí más profundidad, pero ya para ese tema o ya para esos pacientes, que es un poco más puntual, nosotros también, o bueno, ya muchas veces piden ayuda ya de la parte técnica, que también se podría solicitar cuando sabemos que el paciente tiene estas características anatómicas que quizás para alguien que no tiene tanta práctica o para alguien que recién está empezando, pues igual nosotros los técnicos podemos apoyarlos en ese sentido. Es por ello que algunos van a consultorios también cuando son casos muy puntuales, sobre todo para lo que es caries. Sí me consta que en esos casos que son de alta estética, a veces sí, incluso es recomendable mapear el color. O sea, no solamente tomarlo de referencia del colorímetro como tal, como un bloque, sino mapear cada parte, tanto incisal, medio cervical o incluso en las aristas, qué refracción de luz vemos, etcétera. ¿Sí? De igual manera, como mencionaba, tenemos la comunicación clínico-técnico. Nosotros hacemos normalmente un mapeo de colores cuando son detalles mucho más precisos o mucho más puntuales. De igual manera, nos pueden ayudar la fotografía en caso, pues,
sé que muchos doctores trabajan con técnicos que están lejos o incluso de diferentes provincias, pero con una buena fotografía también se podría ayudar a esa toma de color, porque como les comenté al comienzo, el croma, o sea, si es que es un color o un croma de valor alto o valor bajo, nosotros lo podemos tener a partir de la foto, ya que le bajamos la luminosidad o le ponemos el filtro de colores grisáceos para ver más o menos qué se podría aplicar en esa restauración de la pieza que se va a realizar. Más que nada va esto ligado a la parte de cerámica, ¿sí? Por la opalescencia, etcétera. Pero también una buena fotografía nos podría ayudar. Y no solamente con la cámara fotográfica de uso profesional, sino también puede ser con una buena cámara de iPhone, por ejemplo, o una buena cámara de Samsung, que también sé que actualmente ya están ahí casi similares a los iPhone, ¿sí? Y igualmente, tomar en cuenta utilizar o tener la misma comunicación con respecto al colorímetro. Si es que mi técnico trabaja con otros colorímetros diferente al que yo tengo en consultorio, en todo caso, una vez habiendo identificado qué color va a ser la pieza que se va a restaurar, ese colorímetro se lo podemos mandar y que ellos, o bueno, que el técnico se guíe de ello para poder justamente realizar la restauración y no tener algún percance que regrese o que se tenga que desgastar, sobre todo cuando es cerámica, que es un poco más tedioso por el tema de las cocciones que va a tener entre capa y capa. Y por último tenemos los avances tecnológicos, ¿sí? Como les mencioné de igual manera, en sí, en términos generales, independientemente en este caso, como les mencionaba al comienzo, si es que va a ser, bueno, va a depender mucho del tipo de material. Hay una aplicación que se llama IPS IMAX Shade Navigation App, que justamente uno la puede descargar tanto en tablet como en celular. Es gratuito. Tristemente, solamente ahorita está válido para iPhones. Todavía había antes una versión para Android, pero Ivoclar todavía no lo ha actualizado. Pero de igual manera, con esta aplicación nosotros podemos tener una referencia. Es como un ChatGPT, pero en este caso netamente de color, de la toma de color que se haga el paciente, ¿sí? Lo que él nos pide como información inicial va a ser el color final de la pieza que se va a restaurar. Después nos va a pedir indicarle qué tipo de restauración va a ser, si va a ser una corona, si va a ser una carilla, si va a ser una incrustación, si va a ser una tipo online, una cofia. También nos pide el color de sustrato para que él pueda saber más o menos a qué material o con qué translucidez de material va a ser mucho más similar o va a tratar, o sea, va a poder obtener mejores resultados, así como el grosor de la estructura que se tenga. Sí, tenemos que tomar en cuenta también que este tema del grosor de la estructura va muy de la mano con el tipo de material. Sé que mucho antiguamente, o bueno, sobre todo con lo que es metal cerámica, el desgaste es mayor, por lo mismo que el metal y la cerámica que se le va a aplicar nos va a pedir mucho más grosor para poder llegar al tono final. Pero como les mencioné al principio, hay otros materiales que nos permiten lograr resultados mucho más fáciles o bueno, mucho más ópticos o bueno, óptimos y que menos espacio. Por ejemplo, el circonio, el grosor mínimo que él te va a pedir en una corona monolítica, sea anterior o sea posterior, va a ser de 1 milímetro. Ya no vamos a tener que gastar tanto y también es ventajoso porque ya desde que se fresa el circonio podemos nosotros decirle si es que va a ser un A1, un A2 o un B2 para que sea mucho más rápido llegar al color final. O en el caso de las carillas también, ¿no? Sobre todo con el silicato de litio, que en carillas lo mínimo que él nos pide para la estructura es de 0,3. O sea, tranquilamente se puede trabajar en un mínimo espacio. Claro que siempre y cuando el sustrato sea favorable, ¿no? Si es que es un sustrato, por ejemplo, un parecido a un tono ND3, que es como una 3, y el paciente quiere un tono bleach o un tono A1, pues no se va a lograr en un pequeño espacio, pero tranquilamente, si es que el sustrato es favorable y no es necesario hacer tanto tallado, tranquilamente se puede lograr esa mimetización de los colores. Y por último, aquí en la misma aplicación nos indica o nos consulta en qué material vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en un material de silicato de litio inyectado, si va a ser fresado o si va a ser un circonio fresado. ¿Sí? En este caso, nosotros ya con esta información, la aplicación hace su cálculo y te indica, por ejemplo, yo aquí le marqué que le iba a trabajar en disilicato de litio, este caso que iba a ser un color, a ver, en este caso
y tranquilamente él me mostró que lo más cercano al color final que yo deseaba iba a ser utilizar un silicato en pastilla MTA1, que es una mediana translucidez, justamente para mimetizar la restauración con el paciente. Sí, entonces esta es una gran guía, no solamente cuando ya tenemos toda la información y se le pasa al laboratorio, incluso puede servir antes de mandar al laboratorio. Si es que yo tengo la aplicación y hago mi cálculo y me sale que no es posible, no es válido, yo misma puedo hacer otros cálculos para más o menos saber, ah, ya puedo desgastar más. Entonces ya me anticipo antes de mandar al laboratorio y el laboratorio me diga, no, no se va a poder, o que el laboratorio lo trabaje y se dé cuenta que no se puede llegar al color y tengamos que repetir, y toma mucho más tiempo, etcétera. ¿Sí? De igual manera, hay asistentes digitales en colores. En este caso, hay hornos de cerámica que nos permite esta característica, que justamente dentro de su software tiene un sistema, en este caso, de asistente de guía de color digital, que puede ser a través de un USB, porque también tiene entrada USB. Lo que hacemos básicamente es cargar la foto del paciente con los colorímetros que se asemejan y pienso que por ahí va más o menos los tonos, como les mencioné al comienzo, y lo que él hace justamente es hacer un cálculo automático que de igual manera uno puede hacerlo de forma manual. Si es que yo no quería tomar el color de esta pieza, puedo tranquilamente manualmente ir a la pieza 1:1 y ver más o menos a qué tono se asemeja. Entonces, no sé si tanto decir la excusa, pero realmente ahorita hay tantas maneras en las que podemos tomar el color, incluso con la tecnología, que también va a facilitarnos la toma y tener que repetir o tener que hacer alguna modificación. Y por último, lo que es el escáner intraoral, que actualmente hay muchos en el mercado, hay muchas diferencias entre ellos, también es un tema interesante en realidad, es un tema amplio, y sobre todo para según la especialidad, etcétera, pero en este caso en la toma de color también está presente. Hay escáneres que nos permite esa toma de color digital, en este caso, por ejemplo, es de TreeShape, bueno, de la marca TreeShape, incluso ellos nos dan la recomendación antes de hacer la toma de color, que no tomemos el color para la corona al comienzo del tratamiento. O sea, que no utilicemos, si es que vamos a hacerle una ginjoplastía, por ejemplo, lo hagamos antes, no después, porque también va a haber una alteración, en este caso con el color del diente. Y de igual manera, él nos indica o nos da la verdad, claro, nos da la sugerencia de no utilizar la luz de la unidad, que justamente es lo que mencioné al comienzo, porque también altera el choque, la reflexión de la luz de la unidad con el lente del paciente y también nos muestra que las zonas que él te muestra de color azul son áreas que no significa que no lo pueda tomar el color, sino que te recomienda repasar para que la toma de color sea mucho más óptima, o sea, sea mucho más precisa. Y no solamente nos permite tomar el color en caras vestibulares, que normalmente es lo que nos muestran, bueno, en imágenes o en marketing, sino que también podemos tomar el color en caras oclusales. Entonces, ya con esa información, pues también para el técnico va a ser mucho más sencillo y también visualizar en qué áreas hay mucho más pigmento, en qué áreas hay que quizás aplicar maquillaje y no solamente se llega con la cerámica o con el color de la estructura como tal, como base.